No les vamos a quitar su lugar a los santos. Son para nosotros hermanos mayores que nos dan un ejemplo, pero son virtudes humanas lo que ellos practicaron porque no tenían el conocimiento todavía. Nosotros vamos a tener la disposición, Dios lo permita, de alcanzar la santidad divina. Esa es la diferencia, porque la santidad divina en nosotros no es logro nuestro. Son los actos que hace Jesucristo en lugar de nosotros. Es creerle a Dios de manera completa. Es dejar que Él nos transforme para que la santidad divina la podamos alcanzar, porque es Él en nosotros, Él en nosotros. Continúa divina voluntad a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos. O sea, ¿quién está escuchando? ¿Quién está caminando? ¿Quién está hablando? ¿Se dan cuenta? Cuando nos dicen, ay, es Jesús. ¿Cómo te llamas? ¿Vale? A ver, Jesús Lucía. ¿Tú cómo te llamas? Ah, Jesús Silvia. A ver, por favor. Si Silvia se enoja, sí. Si Lucía se complica, ¿qué vamos a decir? Pues nosotros está en proceso, ahí va. ¿Y ellas qué tienen que decir? Continúa divina voluntad y volver a empezar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estamos practicando virtudes? Le estamos creyendo a Dios que Él va en nosotros totalmente. Y si le vamos creyendo que Él va en nosotros totalmente, entonces, en la medida que vaciamos todo lo humano que quede, entonces sí, como dijo Él en su palabra, por sus frutos los conoceréis. Si vamos caminando, permitiendo pues que Él aflore en todo lo que hacemos, ahora sí, ahí va Jesús Lucía, ahí va. ¿Sí queda claro? Porque de otra manera, ¿cómo vamos a dar testimonio de lo que pensamos que ya vivimos? No. El amor de Dios en nosotros nos tiene que llevar a amar al hermano, a acompañarlo, a darnos cuenta que Dios está en él. Y no vamos a llegar a decirle, oye, ¿qué te pasa? Dios está contigo, porque Él tiene que vivir un proceso personal también. En cambio, si ve la vida que vamos llevando y ve nuestra fortaleza, ve nuestra alegría, ve la luz, pues entonces se acerca a nosotros para pedir un consejo, un consuelo, para que entonces sí nosotros podamos hablarle de la divina voluntad. Pero tenemos que dar testimonio de vida, si no vamos a causar un enredo. ¿Sí queda esto claro? A ver, otra pregunta. Ayúdeme con si se levanta una mano. O sea, gracias. Si nos podrías volver a explicar la imagen de la Virgen con las gotas de sangre. ¿La qué, perdón? La imagen de la Virgen. Ah, bueno, sí, está muy bien, con mucho gusto. Sí. Pero sobre lo que hablábamos de divina voluntad, estamos más o menos
¿Entendiendo? Complicándonos, ¿no? ¿Está con claridad? Entonces, ustedes den gracias a Dios en el momento de donde va su conversión. En el momento que va su conversión. Jesús le pone a Luisa unos ejemplos impresionantes. Hay unas lecciones que le muestra a Luisa una escalera. Está el vacío, pero ahí hay unos peldaños, solo que no tienen pasamanos. Y Luisa tiene que subir por esa escalera. No tiene pasamanos. Y es un vacío completo lo que hay abajo y a los lados de la escalera. Luisa, a ver, un pie, un escalón. ¿Y qué hace? ¿Ya? No hay nada. En divina voluntad, el pasamanos, el auxilio es Jesús. No hay otro. No hay otro. Por eso cuando me preguntaste de los intercesores, no hay otro. Es Jesús. El pasamanos, le dice Jesús a Luisa, es Él. ¿Se dan cuenta? Y Jesús a Luisa, su enseñanza fue que salía de su corazón y salía pequeñito, salía mayor, salía en la cruz, de muchas maneras, salía de dentro de Luisa. ¿Por qué no se presentaba como al principio? Que Luisa sentía tantas consolaciones, porque estaba Luisa en formación. Si Jesucristo se hubiera presentado cada que Luisa se lo pedía de manera física, que Luisa pudiera tocarlo, que Luisa pudiera, que Jesús la abrazara, que ella lo sintiera abrazado, Luisa no hubiera crecido en la fe. Por eso la escalera no tiene pasamanos, porque tiene que ser absoluta fe. ¿Se dan cuenta? Les dije que como fruto de este retiro le pidieran al Espíritu Santo su auxilio para que Él les revelara todos los momentos que se acercó a ustedes en su vida. Muchas veces estábamos tan llenos de ruido y complicaciones que no nos dimos cuenta. Pero ahorita, con esa disposición de encontrarse en la divina voluntad, si se lo piden, el Espíritu Santo les va a mostrar cuántas veces Dios se acercó en sus vidas. Pues me están preguntando de esta imagen que está aquí. Es María Puerta del Cielo. Perdón. No, es que era la respuesta para Claudia. Si quieres nos esperamos un poquito. A ver, la pregunta esta. Porque la respuesta de Claudia es muy larguita. A ver. Disculpe, Martita. Si quiere terminar con lo que le está contestando y porque es diferente la pregunta para que no pierda el hilo. Pues yo te agradezco. Gracias. Miren, les decía que cada quien ha vivido un proceso. Esto es un testimonio personal. Yo no les dije dónde ocurrió esto, porque yo no quiero fomentar ningún protagonismo. Yo quiero que ustedes pidan ese auxilio del Espíritu Santo para que vean cuántos son amados por Dios. Y por eso les estoy recordando que Luisa quería ver a Jesús en persona.
sentir que Jesús la abrazaba, que Jesús la alimentaba, que Jesús pequeñito, llorando con los labios lívidos, ella lo consolaba, lo abrazaba, lo calentaba. Eran los auxilios que tenía Luisa para seguir con su tarea. Pues esto que ustedes conocieron, que traje esta imagen, ocurrió en casa. Esa imagen está en casa. Esa imagen de María Puerta del Cielo, mi familia y yo la conocimos hace 28 años. Hace 28 años nosotros la conocimos en la ciudad de Colima, porque mis papás, los dos, de allá fueron originarios de Colima. Nosotros fuimos 10 hijos nacidos en Guadalajara, pero mis papás de Colima. O sea que toda la familia en Colima. La prima hermana de mi papá le platica a la hermana de mi papá, que vivía en Guadalajara como nosotros, que estaba un religioso canadiense radicado en Colima, que tenía una estampita de la Santísima Virgen, que le había brotado algo que se sentía como aceite y que olía a rosas. Entonces, mi tía, la hermana de papá, nos platicó eso a mi esposo y a mí, en una reunión que organizó con sus hijos por el fin de año. Mi tía ya era viuda, invita a sus hijos a esa reunión y nos invita a mi esposo y a mí. En la familia de mi papá fui la primer hija, la primer nieta, la primer sobrina. Estaba acostumbrada al cariño de toda la familia. Fui una niña muy querida. Entonces, que me invitara mi tía con mi esposo a la reunión de sus hijos no era raro, era lo común. Así que ahí estábamos mi esposo y yo con mi tía. Y ella, como tema curioso de plática, nos compartió lo que le había dicho su prima, también prima de mi papá, que estaba el religioso en Colima, que tenía la estampita. Y se le ocurre en ese momento que ¿por qué no vamos a Colima? Visitamos a los tíos más grandes y vamos al mar. Y si se puede, conoceríamos la estampita. Sí se puede. Nunca fuimos por María. Íbamos al mar. Era un paseo familiar. Porque mi tía, que era viuda, le pide el favor a su hijo, el más grande, que le maneje su carro y la lleve a Colima, porque a ella le daba pendiente conducir su carro. Hace 28 años no existía la autopista extraordinaria que hace que de Guadalajara a la ciudad de Colima sean menos de 2 horas. En aquel tiempo no. La novedad era ir por la barranca del volcán, ir por una papelera que se llama por ahí Atenquique, es una barranca, si conocen por allá, eran unas curvas muy pronunciadas, venía el tráfico pesado de Manzanillo, y si algún tráiler tenía algún percance, pues ya se quedaba uno ahí en la carretera un buen rato. Por eso mi tía le pide el favor a su hijo el más grande que le maneje su carro y la lleve. La otra manera de llegar a Colima era por Tecalitlán, allá por Jiquilpan, casi 5 o 6 horas. ¿Se dan cuenta? Por eso la carreterita del volcán era lo más fácil. Y ya de Colima, por la Salada, por el Costeño, se iba uno a Manzanillo. Eso era el paso al mar. No había otro. Entonces había que llegar necesariamente a Colima. Y no tenía los anillos periféricos que tienen ahora. Había que llegar a la ciudad.
Por eso es que mi tía quería aprovechar la llegada al pueblo para visitar a los tíos más grandes y luego pues pasar al mar. Entonces, tampoco estaba en Colima la universidad que tienen ahora. Todos los que querían estudiar tenían que salirse de Colima a Morelia, a Guadalajara. Mi papá estudió en la Ciudad de México. Hubo quien se fue a Estados Unidos a estudiar y uno que otro a Europa, dependiendo de sus recursos y de lo que quería estudiar. El hecho era que cuando alguien regresaba al pueblo era la noticia, se corría la voz y al momentito se reunía mucha familia, porque todos querían saber dónde vivíamos, cuántos éramos, a qué nos dedicábamos. ¿Por qué les digo esto con tanto detalle? Pues por lo que va a ocurrir. Resulta que estando en esa reunión familiar, no sé, ustedes ya lo han de haber vivido en algún momento. ¿Qué hacen parientes que tienen tiempo de no verse cuando se encuentran? Pues aquello era una fiesta. Nadie en oración, nadie, era una fiesta. ¿Sí? Pues ahí llegaron con la estampita del religioso, el icono de María Puerta del Cielo, una estampita, un papel. Las primeras personas que lo reciben empezaron a guardar silencio porque nadie conocíamos ese rostro de María. Formada en un colegio católico de monjitas, con tradición católica de todas las generaciones. Yo amo a María desde niña, soy congregante mariana desde el colegio, pero la imagen que estaba en la capilla era la Inmaculada Concepción. Me enseñaron a amarla en Guadalupe como buena mexicana y como buena tapatía en Zapopan, pero entendiendo por instrucción que es una sola la Madre de Dios. Ese rostro, pues no lo conocía. Todos, nadie de ahí lo conocíamos. Empezaron a guardar silencio las primeras personas que lo vieron. Y en ese momento de la estrella de la cabeza empieza a brotar el famoso aceite. Y escurre toda la tarde, llegó la noche y seguía escurriendo. 5 de febrero de 1988 fue cuando conocimos la imagen. Y disculpen que les entretuve tanto con tanto detalle, pero es que nadie estaba en oración, porque no es un signo de merecimiento, es misericordia de Dios. Entonces, uno de mis hijos me dice: mamá, tú te encantaste con la imagen y ya no nos llevaste al mar. No, pues que ya no fuimos al mar. Sí. Y yo le he dicho: Óscar, pero si hemos ido al mar tantas veces, pero aquella me la debes. No te preocupes, la próxima vez que vayamos en familia, ahora somos más, ¿sí? Y yo te voy a decir: Óscar es la que te debo, ¿sí? Ya, tablas. Ajá. ¿Por qué? Claro que nos quedamos ahí. Si escurrió hasta en la noche y seguía escurriendo, el papel, ¿se dan cuenta? ¿Cómo se llama y dónde la veneran? Es María, sí, no hay problema, es María. Pero qué advocación. Fue cuando supe que Lucas era el autor, que era la primera imagen en la historia de nuestra fe. Fue cuando fui conociendo que realmente el conocimiento que tenía de Dios era muy poquito. Se concretaba un conocimiento, no a la fe. ¿Se dan cuenta de esto? Al regresar a Guadalajara, yo quería una imagen igualita a la del religioso, igualita.
Pero como no la encontré, le pedimos permiso de sacarle una fotografía de estudio a su imagen. Yo quería una igualita. En ese tiempo eran muy populares las camaritas Kodak Instamatic. Todo mundo tenía una, pero yo no la quería de camarita Kodak. Yo la quería de estudio, para que tuviera el mismo tamaño y los mismos colores. O sea que desde el mismo 88 tuvimos en casa la fotografía de la imagen del religioso canadiense, desde el 88. Pero a la hora que fuimos conociendo todo lo que significaba la imagen, que fuimos descubriendo y fundamentando el catecismo de memoria, que fuimos aprendiendo a leer Padre, Hijo y Espíritu Santo en María, pues era muy importante regresar a Colima con los mismos parientes para explicarles de qué se trataba la imagen. Porque miren, en aquella primera ocasión, mi primo hermano, al que mi tía le pidió el favor que la llevara, él había sido formado como yo. Su mamá era la hermana de mi papá, pero a la hora que él llegó a la secundaria, a la preparatoria y a sus estudios, pues terminó diciendo que no creía en Dios y que no creía en nada. Se casa y su esposa es de ese ambiente. Y el primer hijo es una niña que nace sin dedos en una mano. Y eso para él era un dolor muy grande, pero con mucho coraje, porque él atribuía el problema a lo que vivía y decía. Y se le hacía totalmente injusto que su pequeña niña pagara las consecuencias de su vida. Su mamá le decía: ¿con quién te enojas? ¿A quién le reclamas? Pues ¿qué no dices que no existe? Porque ella quería que él reflexionara. Pues le tocó estar ahí. Fue testigo del escurrimiento también, él y su esposa, pero él tomaba el papel y lo presionaba del frente y del reverso, porque lo que quería saber era qué tenía el papel, de dónde le estaba escurriendo aquello. Por eso era importante regresar a Colima con los parientes, porque todos los que se salieran a estudiar, era posible que perdieran su fe igual que mi primo. Y todos los que tenían edad con su fe en un catecismo de memoria, a la hora de sus pruebas duras de salud, de pérdida de seres amados o pérdida de economía, pues su fe en un catecismo de memoria no les iba a ajustar. Entonces, había que regresar a Colima. Y el 5 de febrero del 89, ahí vamos a Colima, para platicarles lo que estábamos conociendo, los mismos parientes. Y al hacerlo, una segunda estampita, también traída de Canadá, de María Puerta del Cielo, vuelve a tener un escurrimiento. 5 de febrero del 89. 5 de febrero del 90, otra vez en Colima, porque no dejábamos de encontrar cosas extraordinarias, porque empezó nuestro proceso de conversión al conocer la imagen. Ahí vamos a Colima el 5 de febrero del 90, pero ahora ya empezábamos rezando el rosario, compartíamos cosas y ellos también nos compartían. Miren, nos habíamos aprendido de memoria cuando nos preparaban a la primera comunión que íbamos a recibir a Jesús con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. O sea, ya no lo sabíamos eso, pero era memoria. Ahorita ya lo estábamos entendiendo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, porque las 3 estrellas
representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en María. ¿Se dan cuenta de lo que estábamos comprendiendo? Así que por eso íbamos. El Señor mío Jesucristo, el acto de contrición, que no lo teníamos que aprender de memoria para la primera comunión. Estábamos diciendo, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor nuestro. ¿Se dan cuenta? Al mismo le estábamos diciendo Creador y Redentor. ¿Cuántas cosas fuimos descubriendo? Así que ahí estábamos. Y dos estampitas, una estampita de María Puerta del Cielo, también traída por el religioso de Canadá, vuelve a tener un extraordinario escurrimiento. ¿Se dan? Hemos sido testigos de escurrimientos en estampitas traídas de Canadá por el religioso. Así que fue una alegría muy grande que el religioso, por familia, nos regale una estampita de Canadá. Esto es un testimonio, este es mi proceso de conversión. Así que fue muy hermoso que el padre, religioso en ese tiempo, porque ahorita ya es sacerdote, nos regale una estampita de Canadá. Porque mi fe en ese tiempo estaba en el papel de Canadá. Ya tengo una de Canadá, ya tengo la buena. ¿Vamos comprendiendo? Ya tenía la fotografía, pero la buena era la de Canadá. Para el 5 de febrero del 91, ¿sí?, la que empieza sus escurrimientos es la fotografía, no la buena, de Canadá. ¿Qué tengo que aprender? Pues que María no es una estampita, que María no es un papel, que María es una presencia viva y real, que nos abraza, que nos consuela, que nos acompaña, no un papel. ¿Se dan cuenta? Y como empiezan los escurrimientos casi continuos en la fotografía, pues no es cierto que entendí. Ahora para mí la buena es la fotografía, la mía. ¿Sí? ¿Vamos bien? Nadie estábamos de rodillas contemplando la imagen a ver a qué hora le brotaba el aceite. Mamá de 3 hijos, bien ocupada, mi esposo en su trabajo. ¿Sí? Regresábamos de la escuela, de recoger a los niños, entrábamos en la casa olía a rosas y rapidito íbamos a la imagen, a la fotografía, para ver de dónde estaba brotando el aceite. Había semanas que 2 o 3 días no paraba de escurrir. Entonces nuestros hijos empezaron a invitar a la casa de Guadalajara, donde vivíamos, a sacerdotes que eran sus profesores. Porque mi esposo y yo, a nuestros hijos, pues igualito que nosotros, bautizados chiquitos, confirmados chiquitos, su primera comunión, en un colegio católico también, y llevándolos a misa el domingo, igual que nosotros. Pues estábamos según eso haciendo las cosas muy bien. Entonces, ahí están los padres que llevaron nuestros hijos a ver a esa estampita que no paraba el escurrimiento 2 o 3 días en la semana. Y los padres, para nuestra sorpresa, pero para nuestra bendición, aparentemente nunca se interesaron por los escurrimientos, sino por enseñarnos a leer la Biblia cuando se dieron cuenta de nuestra ignorancia. Acuérdense, soy modelo 49. En mi tiempo no se podía leer la Biblia por nuestra cuenta. Tenía que ser un sacerdote el que la leyera y la explicara para que no nos causara confusión.
Entonces el padre me dice que lea la Biblia y yo todavía, como era tan buena católica, pues le dije al padre, padre, pues si no la puedo leer. Y el padre me dijo, a partir del Concilio Vaticano II, cualquier laico puede tener la Biblia como su libro personal. No me quedé callada. Le dije, padre, eso fue hace como 30 años, ¿y por qué no lo sabemos? Oigan, pues si yo iba a misa los domingos, ¿sí? Llevaba a mis hijos en un colegio católico, iban de misiones y toda la cosa. Es como que no sabemos. Lo bueno es que ahorita no está ya mi esposo, pero él cuando digo esta parte, él me dice, bueno, por falta de interés, pero ¿de parte de quién? Dice. Bueno, el Papa Benedicto XVI proclama como año de la fe, cuando son 50 años del concilio. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero vamos volviendo a aquellos años que nos sentíamos de esa manera tan hermosa, aprendiendo pues a leer la Biblia. Cada parte de la imagen tiene un significado porque es una escritura. Las 3 estrellas es la Trinidad, la mano derecha de María es el consuelo, la mano izquierda la intercesión, la mano derecha de Jesucristo la unión con Dios, la mano izquierda la sabiduría, la palabra. Entonces regresábamos a la casa después de recoger a los niños y al entrar la casa olía rosas, por eso rapidito íbamos para ver de qué parte de la imagen estaba brotando el aceite, para hablarle a los padres. Si podían, nos acompañaban de inmediato y si no, nos decían por el teléfono qué parte de la escritura fuéramos nosotros leyendo, en lo que nos podían acompañar. O sea que cada escurrimiento fue una lección. Entonces, ningún merecimiento, era una ignorancia completa. Es misericordia de Dios. Va quedando esto claro, ¿verdad? Bueno, llevábamos 14 años de ser testigos de escurrimientos. Pero de esos 14 años, 10 con la cercanía del padre Tiberio Munari. Él nos llevaba de la mano, su orientación, su cercanía, su fidelidad. Disculpen, fue algo grande para nosotros. Él acaba de partir el 14 de septiembre, ¿sí? Pero para nosotros todo el tiempo fue el auxilio, el apoyo, sí, la gran misericordia de Dios, porque con su cercanía todas las cosas se fueron viviendo en orden. Entonces, él tiene a bien ir al arzobispado y tramitar el permiso para que en casa se oficiara la Santa Misa, para que diéramos gracias por esos 14 años de aprender. ¿Sí? Bueno, ahí está la casa dispuesta. Y ese día fue cuando le ocurrió eso a otra imagen grande que tengo en casa, que me la mandaron las religiosas de Canadá, que por muchos años repartieron las estampitas de María Puerta del Cielo. La Madre Mariette Couture, en paz descanse también, ella me mandó una imagen bella, ¿sí? Y esa fue la imagen que se llenó con el aceite rojo. Era el primer domingo de Cuaresma, un poquito antes de que se celebrara la Santa Misa en casa. Eso le ocurrió a la imagen. Fue algo impresionante, fue algo grande, fue algo que nadie esperaba, fue una verdadera sorpresa. Las personas lloraban, se hincaban, pedían perdón, fue algo muy fuerte. Y estaba en ese momento en casa
de las personas que nos acompañaron a dar gracias, el licenciado Javier Pelayo con su esposa y sus hijos, y él traía una cámara digital que toma justo el escurrimiento. Y al día siguiente puso las fotografías en internet. No avisó ni nada, simplemente las puso en internet. Al siguiente domingo va acompañado por el padre Tiberio, pues para disculparse, pues porque era una familia, vivíamos esto en privado y resultó que ya lo había puesto en internet. Pero del grupo Reina de la Paz, de la familia Núñez, de la señora Hortensia, ellos filmaron el escurrimiento. También está en internet. O sea que lo que vivíamos en privado y en familia, pues se acabó. ¿Se dan cuenta? Entonces, que no sea protagonismo lo que les comparto. Véanlo con esa misericordia de Dios que nos muestra su cercanía y su ayuda. Por eso los invito a que encuentren ese acercamiento de Dios en su vida. Por eso les pido que sea el Espíritu Santo el que les dé la luz de comprender las veces que Dios los abrazó, los consoló, las veces que María los acunó en sus brazos, los sentó en su regazo y les compartió el misterio de Dios. Se van a sorprender. Entonces, lo que vivíamos en privado y en familia, pues se acabó. Y al día siguiente, que pasó lo del escurrimiento rojo, el padre Roberto Dickman me dijo: Marta, yo creo que ya es bueno que te intereses por divina voluntad. Estábamos caminando con él, con las vidas de los santos. Ya habíamos repasado a San Francisco con sus florecitas, hasta San Martín de Porres con sus ratones. Ya habíamos repasado a Santa Teresa, a Santa Teresita, a San Agustín, ¿sí? Era algo muy hermoso lo que estábamos pues aprendiendo de nuestros hermanos mayores, ¿sí? Hasta Santo Tomás, con su Suma Teológica. Estábamos con esa hambre, pero todo fue a partir de que la conocimos. Antes no, porque ya éramos muy buenos católicos, ¿sí? De cumplimiento y de miedo, porque se nos había enseñado que si no íbamos a misa los domingos, pecado mortal, condenación segura. Así que íbamos muy cumplidores a misa, por miedo, no por amor. De las personas que a la salida del templo, si nos preguntaban el Evangelio, el Salmo, las primeras o segundas lecturas, ¡ay! ¿A poco hubo tantas? ¿Se dan cuenta? Es mi testimonio. Iba a misa, la misa estaba en latín, sentados en las bancas los niños del catecismo y las catequistas en las orillas. El niño que se movía, pellizco. El niño que no iba a misa, tache. El niño que tenía todas las palomitas, podía prepararse para la primera comunión. ¿Se dan cuenta? Era un conocimiento muy pobre del amor de Dios. Así que vean la gran misericordia. Necesitamos el signo, porque si no hubiéramos visto el aceite, no buscamos nada, porque ya éramos muy buenos católicos. ¿Se dan cuenta? Pues este es nuestro encuentro con María, nuestro verdadero encuentro con esa conversión de fe, ese encuentro con Dios. Así que al día siguiente había que buscar
la divina voluntad. Pues, ¿qué es eso? ¿Alguna comunidad? ¿Algún templo? ¿Qué será eso de divina voluntad? Me invitan el siguiente viernes a hablar de María en una misa, pero no hubo tiempo de hablar de María, porque un doctor nos habló bellísimo del Padre Pío y se acabó todo el tiempo y ya no hubo manera de hablar de María antes de la misa. Entonces me preguntaron que si me podía quedar un poco después de la misa para platicarles de María, o sea, del icono y de Lucas. Pero pues yo vivo fuera de Guadalajara. Mi esposo me había llevado ahí a la misa y él tenía un compromiso. Entonces yo les dije, no hay problema, otro día que me inviten hablamos de María. Yo me tengo que retirar porque mi esposo tiene un compromiso. Dice, ¿y si te quedas? Es que no sabes dónde vivo, no me puedo regresar a casa. Es que ya te conseguimos un ride. Pero mi esposo ya sabe. Oh. ¿Y qué dijo? Que estaba bien. Bueno, pues si estaba bien, está bien. Entonces, pues me quedé. Hablé de María, del icono, de Lucas. Yo creo que ya notaron que eso me encanta, ¿verdad? Pues hablamos de María y de toda esa historia, y el ride era con mis nuevos vecinos que yo no conocía, que también se habían tenido que ir a vivir allá. Yo le llamo la tierra de la fantasía, pues allá se habían ido a vivir. Y entonces íbamos en el carro compartiendo lo hermoso de la misa y la plática y no sé qué más. Y cuando yo le dije a ella, al matrimonio, pues fíjense, ahora me dijo el padre que me interesara por divina voluntad. Voy a buscar, pues si es un templo o una comunidad religiosa o pues alguna cosa que algún santo haya vivido, pues voy a investigar. Y la señora se sonreía. Ella tenía ya varios años en divina voluntad. Me empezó a prestar sus libros y yo quedé con todas las respuestas en mi corazón leyendo los libros de Luisa. Solo había hasta el 12, era febrero, así que ya en agosto ya los había leído todos. ¿Se dan cuenta? Era algo grande estar descubriendo todas las respuestas a las preguntas de mi alma de toda la vida. Así que por eso yo los invito con todo mi amor, lean una leccioncita. Es más, les doy chance que si está muy larga, la lean en 2 partes. Hay unas que hasta en 3, ¿sí? Pero por favor, lean. Su alma va a recibir tal alimento que ya me platicarán después, ¿sí? Pero pues toda esta historia para nosotros empezó con el icono de María, puerta del cielo. Que es una sola la Madre de Dios. La necesidad de explicar es porque llegaban a la casa buscando la Virgen más poderosa, ¿sí? Porque somos chiquitos en la fe, buscaban un auxilio. Llegaban personas, porque a partir de que empezó a salir en internet, pues testigos de Jehová, protestantes, con la Biblia abierta a descalificar a María, porque pasaba el video y lo pasaban otra vez en la televisión, ¿sí? Las personas que prepararon ese
reportaje fueron muy prudentes. Nunca dijeron el domicilio exacto. Dijeron que por la ribera de Chapala. Es el lago más grande. A ver a qué horas. ¿Se dan cuenta? Y ni siquiera estamos a la orillita. Estamos 30 kilómetros antes. ¿Se dan cuenta? Fueron muy respetuosos, no dijeron el lugar. Pero no importa, los que tenían verdadera intención, pues nos encuentran. Y uno se daba, pues, idea de a qué habían ido cuando ya los teníamos adentro de la casa. Cuando ya estaban ahí con sus libros abiertos. Así que había que buscar una formación de la verdad. Pero ya me habían llegado esos libros de divina voluntad. ¿Se dan cuenta? Se perdió el miedo, la duda, ¿sí? Y se tuvo la fortaleza de tener siempre la casa abierta, sin miedo. Por eso les digo, por eso, esa necesidad de comunicarles. Abran la puerta a Dios. Fíjense, a Dios. Abran la puerta. Es trino y uno. Abran la puerta a ese espíritu que con su fuego queme todo lo que quede de humano en su vida. Ábranle la puerta a ese Espíritu Santo que con su luz les muestre ese camino de luz, de soles divinos, de la divina voluntad. Abran su corazón. Es la felicidad más grande, porque es la felicidad desde aquí. No tienen que esperar llegar al cielo. El cielo está en sus corazones. Si le dan la oportunidad a Dios de entrar, porque el cielo es Él y viene con todo lo suyo. ¿Se dan cuenta? Bendito sea Dios. A ver, pequeñita, ¿cuál es la pregunta? Sí, Martita, es referente a lo que usted nos comenta del el proceso que tenemos cada quien de conversión y de crecimiento. En un grupo donde hay algunas personas y pues hay otras nuevas, ¿verdad?, que van entrando y traen sus diferentes creencias o costumbres, que es bien decirles, dejen eso, ahora están en divina voluntad, ahora se tiene que hacer esto, ¿verdad? Bueno, específicamente vamos a poner los sacramentales, ¿verdad? Está bien seguirlos llevando, decirles ya no, o dejarlos que cuando ellos ya quieran dejarlos, pues ya no los usen. No sé, qué es bueno hacer. Miren, yo quisiera que ustedes descubran el amor de Dios en su corazón, que ustedes descubran que cada persona lleva un camino y un proceso, que normalmente vivimos encontrándonos con Dios a través de devociones. Y esas devociones nos han sido de mucha ayuda en su momento. Una persona que se siente totalmente devota del Sagrado Corazón, si tú le dices que tiene que dejar su devoción porque divina voluntad es lo más grande, mientras ella no descubra que divina voluntad es lo más grande, no se va a poder desprender del Sagrado Corazón. Ustedes, sobre todo las que lleven
grupos o conozcan personas, las van a convencer por su testimonio primero. Y si les explico que son 3 pilares para caminar en divina voluntad y que uno de ellos son los sacramentos, no podemos hacer a un lado los sacramentos. En esa lección que le dice Jesús a Luisa, que los sacramentos son el modo de perpetuarse Él en el mundo. Y esos sacramentos, su fundamento es la fe que nos da la gracia de cada sacramento. Una persona que todavía no se da cuenta la riqueza que es de divina voluntad, pues va a tener que estar sujeta de lo que le da seguridad. Nosotros, si realmente estamos descubriendo divina voluntad, no vamos a desacreditar los sacramentos ni la Santa Misa, la Eucaristía simplemente. Necesitamos darnos cuenta que nuestra fe va creciendo conforme contemplamos lo infinito. El que me diga que no necesita contemplar la Eucaristía, cuidado. Jesús dice, el que coma de mi cuerpo, el que beba de mi sangre, porque el que no coma de mi cuerpo y no beba de mi sangre, no tendrá la vida eterna. Si vemos la Eucaristía como un rito, por eso nos dicen que va a ser signo de condenación si nos acercamos sin fe. No, no es un rito, es el alimento de la fe. Y divina voluntad es fe pura. Si una persona se acerca a nuestro grupo, ¿sí?, por primera vez, vean, no la acercaron ustedes. ¿Qué no estamos creyendo que no se mueve la hoja del árbol si no es voluntad de Dios? Entonces, ¿quién la acercó a ustedes? ¿Se dan cuenta? Pero es como un hermanito pequeño que yo tengo que llevarlo de la mano, enseñándolo a caminar sin muletas, sin bules para nadar. ¿Se dan cuenta? Poco a poquito, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que me muestre el camino para esa alma. ¿Se dan cuenta de esto? Perdón. Es muy delicado que yo cause escándalo a un alma que quiere acercarse a Dios. No puedo descalificar ese interés. Creo que mi garganta se quiere... Disculpen. Traigo una pastillita en mi bolsa. Voy por ella, ¿eh? Entonces, su comprensión, gracias, su comprensión un momentito para que descanse mi garganta, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, que sea para gloria de Dios que me da este descanso, ¿de acuerdo? No es comercial, pero Él es hermosísimo. Y si me dice esto es que quiere que ya me calle tantito. ¿De acuerdo? Gracias, gracias.